Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, Ahora sí. nada más. Bueno, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que viva el Che Guevara y que viva Don Atahualpa Yupanqui. En esta fecha que se recuerda y se conmemora un nuevo aniversario en el nacimiento de Ernesto Che Guevara, guerrillero y figura universal. Nuestro camarógrafo Maduro nos preguntaba si, ¿en cuánto dijiste, Maduro? ¿Cuánto tiempo? 50 años. Y en 50 años se recordará el Che Guevara. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Cómo le va? Sí, claro que sí. Hoy, 89 años de su natalicio, en realidad nació un mes atrás, un 14 de mayo, pero en ese momento una sociedad más conservadora, como su madre se había casado sin casarse, Se había embarazado. se había embarazado sin casarse, lo anotaron un poquito, un mes más Es tarde una, para yo disimular. creo lo mismo, pero no es una versión de John Lee Anderson, que es un investigador muy serio, que escribió una biografía, pero hay otros que, por ejemplo, en Cuba, como que no les gusta esa versión, o bueno, no hay otros investigadores o historiadores que avalen la tesis de John Lee Anderson. Yo Y porque tiendo a creer lo mismo, porque esa es una, porque digamos, está bien fundamentada. está bien fundamentado, obviamente no va a estar documentado porque justamente el documento de nacimiento dice 14 de junio, pero lo ha chequeado o lo ha registrado muy bien, sobre todo en las zonas de la Argentina, del centro de la Bueno, Argentina. yo creo que la memoria o la figura del Che Guevara va a sobrevivir en la humanidad. Pienso que ya está, aunque han pasado pocos años, está en la dimensión de nuestros libertadores, de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, de Tupac Katari, y pienso que va a permanecer viva durante siglos. Tal Sí, vez me equivoque, pero me parece que... yo creo que Creo también. que Hugo Chávez también está, y Fidel están en esa dimensión. Sí, yo creo que Y sí. Evo Morales te puede gustar o no, ahora que estamos en Bolivia y que vivimos esa época histórica, y siempre que uno vive en ese momento, es difícil darle una dimensión Ujú. al momento en el que uno vive. Pero Evo Morales va a ser una figura idéntica. Te Sí, puede gustar o no, ¿no? Puede estar de acuerdo, no me gusta. Lo mismo tenía Bolívar, tuvo miles de detractores, tuvo que huirse escapándose por una ventana de Bogotá. A Sucre lo mataron igual, San Martín terminó igual, ni que hablar de Juana Zurduy y tantos otros de nuestros libertadores. Pero después la memoria de ellos sobrevive. sí, perdurará porque fueron personajes transformadores de la sociedad en la que vivían y en el caso de Che Guevara se suma además como aliciente su muerte, su asesinato y la edad en que se produjo. Eso también genera un aura muy especial para el Che Guevara ante su muerte joven. Los que no perduran en general son las personas, los hombres, las mujeres que no impulsan transformaciones, ¿no? Los personajes históricos que impulsan transformaciones, digámosle avances sociales, llamalo si querés revolución, progresismo, lo que sea, pero quienes buscan transformar las sociedades y generar una ruptura con el orden dominante son los que emergen como grandes figuras históricas. Los demás como que van manteniendo el statu quo habitual y claro, no generan ninguna ruptura, ninguna transformación, nada, ningún cambio. Y sí, porque aparte el recuerdo tiene que ver también con la veneración y el amor de sus coterráneos, a quienes inspiró y las generaciones que lo siguieron. ¿Quién es el presidente que siguió a Gualberto Villarroel? Nadie se acuerda. Nos acordamos y no nos acordamos de los líderes que impulsaron transformaciones. ¿Quiénes fueron los presidentes de Bolivia durante la guerra del Chaco? Después vino una transformación social con ese socialismo militar y las figuras de Bush, de Toro, de Villarroel como que quedan ahí. Peñaranda también estuvo ahí, que estuvo en la guerra del Chaco y fue presidente a inicios de la década del 40, pero nadie... Bueno, justamente hoy también es fecha del armisticio, del cierre de la guerra del Chaco. Ahí hay una foto impresionante, Sí, ¿no? De Peñaranda justamente, de Estigarribia, el paraguayo, todos riendo en una foto que es para mí tremenda, ¿no? sí, sí, porque es lo que se dice, ¿no? Que fue una guerra sin odios.
y que el abrazo que se fundieron en ese caso los mariscales de campo también se dio luego de la victoria en la batalla de Villamontes, la última, el abrazo entre los pilas y los bolivianos, como se decía. Bueno, tantas historias que andan dando vueltas por ahí, es lindo hablar de todas estas cosas y creo que es necesario. Pero vamos al acontecer informativo y vamos a iniciar la emisión de hoy en España, con una portada de el ABC de Madrid, periódico ultraconservador de España, que en algún momento durante la era republicana fue expropiado por sus trabajadores. Exactamente, sí. Sí. Tuvo un lapso en el cual... sobre todo sectores pero antes de la etapa republicana era conservador también. Sí. Tuvo un interregno cuando fue expropiado por los trabajadores. Hay un candidato a la presidencia de Chile que está planteando la expropiación del mercurio por las deudas que tiene con el fisco. Bueno, pero bueno, otros temas. Yo decía hoy y rápido, y ya nos estamos enganchando en la charla, como siempre. ABC, Rajoy convierte la moción en dura censura a Iglesias. Vamos a dar un poco de contexto para que esto se entienda, doctor. Sí, el partido Podemos de Pablo Iglesias presentó una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy por los múltiples casos de corrupción que acechan al partido de gobierno. Lo que se conoce moción censura es la posibilidad de destituir y sustituir por otro gobierno al presidente de turno y su formación política ante situaciones muy excepcionales. De hecho, esta es la tercera vez en la historia de España que se pide una moción de censura y el diario ABC conservador jugaba como que salió perdiendo Iglesias con el juego de palabras moción de censura. Si se aprueba esa moción de censura, según el régimen imperante en España, el gobierno debe dimitir. Sí. Vamos a un reporte de la agencia EFE, por favor. Se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión. Rechazada la moción de censura de Unidos Podemos contra el gobierno de Mariano Rajoy. Tras 16 horas de debate en el Congreso, la candidatura de Pablo Iglesias ha recibido el apoyo de 82 diputados, 170 en contra y 97 abstenciones. A Podemos y sus confluencias se han unido los parlamentarios de Esquerra Republicana, Compromís y Bildu. En contra han votado PP, Ciudadanos, UPN, Fora Asturias y Coalición Canaria. Y PSOE, PNV, PDeCAT y Nueva Canarias se han abstenido. Rajoy consigue así superar una moción de censura que ha situado en el centro del debate a la corrupción y deja claro el nuevo tono de conciliación entre PSOE y Unidos Podemos. Ha habido un rechazo que para mí es muy importante porque se ha producido también en otros países de Europa a los radicales, a los extremistas y a las personas con comportamientos bastante poco saludables para la época en la que estamos viviendo. Podemos, por su parte, sale satisfecho porque, aunque fallida, la moción demuestra que hay alternativa para sacar al PP del gobierno. Esta censura era necesario lo que Irene Montero dijo ayer, era necesario que tendiéramos puentes para construir desde la propuesta política una alternativa. Creo que hoy estamos mucho más cerca. La esperada intervención del nuevo portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, parece haber cumplido con sus objetivos: tender puentes con Podemos y unir al Grupo Socialista. Es la tercera moción de censura en la historia de la democracia española, tras la de Felipe González en 1980 y Antonio Hernández Mancha en el 87, que también fueron rechazadas por el Congreso. Bueno, y justamente en este espacio de moción de censura en la Cámara Española hubo un fuerte cruce entre el presidente de Ciudadanos, Rivera, y el de Podemos, Iglesias. Lo reporta la agencia Atlas. Llaman a entrar. Rivera el primero en actuar hoy. Señor Rivera Díaz. A lo que vamos, que Iglesias y Rivera no se llevan, es un hecho. Hay que ser bastante facha, cínico, pedante. El escudero del Partido Popular. Señor Iglesias, ¿alguna idea? Yo le aconsejaría que inauguremos un nuevo tiempo de mesura en el trato. Sí, lo que han oído. Reproches mutuos por permitir a un ausente Rajoy ser presidente. Nadie más que usted es responsable de que el señor Rajoy sea presidente. Cuídese del compadreo con el partido político más corrupto de Europa. Si Podemos no existiera, a lo mejor no sería presidente. ¿Ustedes por qué apuestan? Por esto. Por esto. Cataluña. Usted es Demoliciones Iglesias. A la que el señor Rufián y Bildu ven Demoliciones Iglesias y dice, ¿dónde hay que apretar el botón? ¿No será usted la persona útil que han encontrado
los señores Puigdemont, Junqueras, Batasuna, para demoler este país? Es un profundo desconocedor de la realidad de nuestro país y de la pluralidad. Debería usted sacudirse de encima ciertos tics autoritarios. Volvemos al terreno de lo personal. Con toda la humildad, que usted estudie. Póngase a trabajar. Escuche, que si no luego hay que buscarlo en Google. Vuelva usted a la realidad, salga del autobús, vuelva a la cámara. Concéntrese. Se nota que usted no ha leído jamás. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes van a expropiar Mercadona? PP y Gobierno escuchan fascinados. Albert Camus, por lo menos debería usted saber cómo se pronunciaba el apellido de este señor. Dar lecciones, cuídese usted un poco. Solet Turá, o de Solet Turá. No es Turá, es Solet Tura. No es un jugador de fútbol, es un padre de la Constitución. Solet Tura. En conclusión... Ustedes no sirven para nada en política, señor Albert Rivera. España tendrá un futuro distinto y no será usted el futuro de España, lo sabe. Esa sonrisa lo dice todo. Bueno, interesante. Además, una particularidad que a Pablo Iglesias lo vemos ahí debatiendo en el Parlamento y también como presentador de televisión, en este caso de uno de sus programas For Apache, que transmite Hispan TV, la televisión estatal iraní, y que además usted puede ver aquí en Bolivia a través de la Via Yala o del canal Bolivia TV. Una particularidad, porque ¿cuántos presentadores de televisión son legisladores? No me viene ninguno a la cabeza en este rato. Así que algo verdaderamente particular. Vamos a ver y escuchar a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, a ver qué tiene que decir sobre todo esto. Cuando más corruptos son juzgados y cuanto mejor le va a España, más distancia se abre entre su discurso y la realidad y más necesita exagerar el tono, la descalificación y la impostura. Necesita faltar más a la verdad. Lo necesita imperiosamente porque si no se le cae el castillo de naipes. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Sí, se hizo un poco un trabalenguas ahí el presidente de gobierno Mariano Rajoy con el cuanto peor, mejor, el suyo, el mío, y bueno, el gesto de Pablo Iglesias diciendo, bueno, mucho no se entendió. Vamos a ver a la portavoz de Podemos, Irene Montero, en esta sesión de moción de censura, en la cual hace una enumeración, presten la atención, una enumeración de todos los casos de corrupción en lo que está involucrado el Partido Popular. Los rescatamos del YouTube de Podemos. Pero hoy los diputados y las diputadas que presentamos esta moción de censura, pues sí lo podemos repasar en defensa de la dignidad de este país y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán, Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andratx, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bomsay, Brugal, Caballo de Troya, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. Bueno, la corrupción, un mal inherente, como decimos siempre, al ser humano. La corrupción no tiene ideologías, en este caso el PP, muchísimos años en el poder, y los escándalos de corrupción se le multiplican por todo lado, como... Me parece, ¿dónde puede haber un país donde no se pueda hacer una...? No, sí, el tema es si es una práctica estructural
de un partido o una formación política en el gobierno, o son casos aislados. Y la lucha, además, hay alguien juzgado, procesado, preso, eso, en el medio de tanto. Incluso la familia real española está hasta las manos con la infanta, no me acuerdo qué, Cristina, y no sé, el otro que no... Gagarín, sí, de hecho fueron acusados, pero bueno, ahí también se revela también la justicia para quien trabaja y en general los corruptos que se han juzgado y condenado en España, muchos ni siquiera han pasado por la cárcel, les han dado prisión domiciliaria, le han permitido pagar sumas millonarias de fianza. El que no lleva mucho tiempo en el poder y ya tiene algunas manchitas importantes es nuestro amigo Donald Trump. Adelante. De manera conjunta, los fiscales generales de la ciudad de Washington y del estado de Maryland han interpuesto una demanda en contra de Donald Trump, acusándolo de corrupción y de no someterse a la Constitución. El presidente ha violado flagrantemente la Constitución, que explícitamente prohíbe a los presidentes recibir regalos o incentivos de gobiernos extranjeros y entidades domésticas. Donald Trump había dicho que dejaría sus negocios a cargo de un fideicomiso y que sus hijos administrarían sus empresas. Sin embargo, los propios fiscales dijeron que Trump recibe informes periódicos sobre el estado de sus negocios. Es corrupción, es una corrupción muy básica, es una corrupción esencial. El presidente de Estados Unidos no puede recibir remuneramientos de gobiernos o de individuos de otros países. La Constitución prohíbe claramente que un funcionario público reciba donaciones, premios, estipendios o títulos que provengan de gobiernos extranjeros. Sin embargo, a través de su hotel a pocas cuadras de la Casa Blanca, ocurre exactamente lo contrario. The Kingdom of Saudi Arabia. El Reino de Arabia Saudita, cuyo gobierno tiene importantes negocios y políticas con el presidente de Estados Unidos, ya ha gastado cientos de miles de dólares en el Hotel Internacional Trump. Ese hotel es solo un ejemplo. Las cuentas del hotel, hay dormitorios que cuestan hasta $4,000 al día. Hace pensar a muchas personas si estos países están utilizando el hotel del presidente, no porque les gusta el servicio, pero porque les gustaría acercarse al presidente. Acusan al presidente de haber violado cláusulas anticorrupción de la Constitución al aceptar millones de dólares en pagos y beneficios de gobiernos extranjeros desde que se mudara a la Casa Blanca. Asimismo, empresas hoteleras se quejan de una competencia desleal. Maryland y Washington tienen un interés legítimo de no permitir que alguien venga a la ciudad y les tome la oportunidad de competir justamente. ¿Quién va a poder competir justamente con el presidente de los Estados Unidos cuando lleva líderes de otros países del mundo a sus hoteles? Él aparece frecuentemente en lugares de su propiedad utilizando su rol de presidente como instrumento de mercadeo para promocionar su imagen. En respuesta, la Casa Blanca dijo que la demanda está políticamente motivada. Los fiscales decidieron iniciar la demanda ante el silencio cómplice del Congreso de mayoría republicana, que no estaría cumpliendo con el precepto constitucional de control y balance de poderes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. Bueno, además de estos dos fiscales generales que presentaron esta causa por corrupción contra Donald Trump, se han sumado unos 200 representantes del Congreso que también llevan diferentes causas contra el presidente, una situación complicada. Ahora la cadena Univisión analiza si es posible o no un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos. Comey dijo que su conversación con el presidente Trump fue perturbadora, pero que es función de otros decidir si se trata de obstrucción de justicia. Este abogado afirma que hay indicios de obstrucción de justicia, pero que el tema va más allá. Obstrucción de justicia no es requerido para poder crear un juicio político en contra del presidente. Conducta inapropiada es suficiente. Los que dicen que es obstrucción de justicia afirman que es por varias razones. Primera, que Trump pidió lealtad a Comey. Segundo, que podría haberle insinuado que abandonara la investigación de Michael Flynn. Tercero, que pidió al fiscal general Sessions que abandonara la sala el día que se lo pidió. Y cuarto, que el presidente despidió a Comey y asoció su despido al tema de Rusia en una entrevista. Comey lo dijo muy claro, él piensa y él está seguro que su despido fue porque Donald Trump quería cambiar la dirección de la investigación de Rusia. ¿Y esto sería obstrucción de justicia? Esto es claramente es lo que se va a concluir, lo que esperamos que se concluya,
que hay obstrucción de la justicia. Pero los que piensan que esa obstrucción de justicia no existe, dicen que falta algo esencial, pruebas contundentes e independientes, no opiniones. Tengo que ver las evidencias y no he visto evidencias de obstrucción de justicia hasta el momento. Los republicanos piensan que Trump no habla como un abogado y que no se puede interpretar todo lo que dice literalmente. Pero los demócratas insisten en que donde hay humo, hubo fuego. Cuando se le preguntó a Comey por qué a usted lo despidió el presidente, él contestó: por la investigación que hay sobre su campaña. Eso es el director del FBI. Nos espera que Comey vuelva a testificar en público. Pero este tema no es estrictamente legal, sino también político. El futuro de este asunto tiene tanto que ver con la evidencia como con la voluntad política de los congresistas, en especial los republicanos. En Washington, Pablo Gato, News. Bueno, no la tiene fácil el amigo Trump. Tenemos un Twitter por ahí, quiero ver. Adelante, Twitter. Y esto explíqueme usted, doctor Warrior. En este caso, el periodista argentino Juan Pablo Barsi, en su cuenta de Twitter, cuenta que los Warriors, los Golden State Warriors, que acaba de ser el flamante campeón de la NBA en los Estados Unidos, rechazaron la invitación de Donald Trump para visitar a la Casa Blanca. Es una práctica habitual que los campeones en distintos deportes sean invitados por el presidente y hagan una especie de acto. Y esto ya lo había hecho el New England Patriots, que fue campeón de la NFL, esto es el fútbol americano en los Estados Unidos. Es decir, poca simpatía genera Donald Trump hasta en el ámbito del deporte. Bueno, por ahí también estaban informando que los integrantes de la selección sub-20 de Venezuela, que lograron un impresionante segundo puesto, tampoco aceptaron visitar el Palacio de Miraflores en Venezuela para recibir la felicitación del presidente Maduro. Bueno, con eso nos vamos a un cortecito y con más recuerdo de nuestro comandante guerrillero heroico, como se le conoce a Ernesto Che Guevara. Ya regresamos. Comandante Che Guevara. Vamos para adelante, para allá. Hablamos del medio ambiente y fíjate lo que pasa en Ciudad del Cabo, allí en el sur de África. Explíqueme. El mar se está metiendo, exacto. Ya se metió. Sí. Uy. Fue calificada esta como la tormenta perfecta, como esa película de Hollywood, por la virulencia de la tormenta y las olas gigantescas que generó en esta ciudad sudafricana. Pero eso no es un tsunami. No, es una tormenta. ¿Zafaron eso de que no se vayan, no se metan en el océano Atlántico? Bueno, ojo con el medio ambiente, mirá las cosas, uno lo dice, ay, qué cosa curiosa, ¿no? Pero... y vemos la magnitud, además, de esa tormenta, las olas gigantescas que provocó y cómo todo ese malecón con unas ráfagas de viento aparte brutales. Bueno, tantas miles de personas que corren riesgo por el crecimiento de las aguas, por el deshielo. Dice que la primer isla del Pacífico que va a desaparecer es Tuvalu. Sí, que va a quedar, ya están incluso previendo la evacuación para dentro de unos años, y dicen que una veintena de islas e islotes pasarán lo mismo en los próximos años. Mientras tanto, por la acción del hombre también, fíjese las imágenes que nos llegan en reporte de Televisión Española. Esto sucedió en Londres. En este incendio. 1 de la mañana, hora de Londres. La torre Grenfell, al oeste de la ciudad, es pasto de las llamas. 24 plantas, 120 apartamentos, entre 400 y 600 residentes, muchos durmiendo a esa hora. Había humo por todas partes, dice este joven. Las llamas se propagan rápidamente. Muchos piden ayuda. Están atrapados.
Los de las últimas plantas hacían señales con las luces, dice esta mujer. Al rato dejaron de verse. El edificio de viviendas sociales se convierte en una antorcha en llamas. Se trata de un fuego sin precedentes en la capital británica, asegura la jefa de los 250 bomberos que trabajan en la extinción y el rescate de personas. La policía anuncia una investigación exhaustiva para determinar el origen del incendio, que sigue sin conocerse. Aunque algunos vecinos apuntan a la explosión de un frigorífico entre la tercera y la cuarta planta, pero las autoridades piden no especular. Lo que sí es un hecho es que muchos residentes habían denunciado deficiencias en el edificio. Nos quejamos de la ubicación de las calderas, las salidas de emergencias, dice el antiguo presidente de la comunidad, pero no les hicieron caso. Denuncias, dice el alcalde de Londres, que tendrán que esclarecerse. Aún quedan muchas preguntas sin respuestas, porque la torre, construida hace 42 años, fue rehabilitada el año pasado. Se invirtieron casi 10 millones de euros en renovar las fachadas y las ventanas. La empresa que hizo las obras asegura que cumplió con los estándares de calidad y de seguridad. Pasamos a Venezuela, entramos en tema con un reporte de Marcos Salgado, corresponsal de Hispan TV. 10 semanas de protestas de la oposición que degeneran en incidentes cada vez más violentos, una espiral que parece no tener fin. Y mientras el gobierno de Nicolás Maduro insiste en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente y decenas de miles se inscribieron para ser candidatos a integrarla, hay muchos que se oponen. Mira, la veo como una real amenaza a la posibilidad de que en Venezuela resolvamos nuestros conflictos en paz. Ya hay una cantidad importante de personas fallecidas, más de 60 personas muertas, miles de heridos, miles de detenidos, hay un clima de confrontación muy lamentable, una situación de zozobra social y política en el país. Creo que una constituyente bajo las características de la que pretende convocar el gobierno, más bien le echa más gasolina al fuego. Este periodista, que es referencia en Venezuela, opina que el presidente Nicolás Maduro debe retirar la convocatoria a constituyente. Otra voz crítica es la de la fiscal, Luisa Ortega, quien quiere enjuiciar a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Cada quien se enreda con quien quiere. La fiscal ha preferido los halagos de la burguesía que los abrazos del pueblo. Ese es el problema de ella. Nosotros nos quedaremos toda la vida con el cariño y el respeto del pueblo. Así le respondió este destacado dirigente del chavismo a la fiscal. Un día después que el Tribunal Supremo de Justicia rechazara un pedido de la fiscal contra la constituyente, esta sede del máximo tribunal fue atacada por manifestantes violentos. 2 días antes también se registraron protestas cerca del Palacio de Gobierno, que fueron repelidas por civiles armados. Creo pues que el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar que no vayan grupos armados a las manifestaciones. La oposición también tiene que hacer lo mismo, porque ese es otro aspecto del problema. La oposición también tiene que poner un parado a la violencia. El chavismo, por su lado, afirma que crece la violencia opositora porque los más violentos están quedando aislados. Mucho menos numerosas las manifestaciones, pero mucho más violentas. Y por la razón. Y eso tiene mucho que ver con las bandas. Las bandas. Ellos le han hecho planteamientos desde los partidos no, los grupos terroristas, Voluntad Popular y Primera Justicia han hecho planteamientos de salir de Nicolás Maduro en un instante. El presidente no va a renunciar, no está previsto por ningún lado. A pesar de las críticas a la propuesta del presidente Nicolás Maduro, el chavismo aquí reafirmó que la Asamblea Nacional Constituyente es la única salida a la crisis y a la violencia política de estas horas en Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bueno, vamos a ver ahora justamente en relación a la violencia política opositora un informe que presenta en Venezolana de Televisión el analista político Pérez Pirela. Quema de magistratura y Ministerio de Vivienda. Siguen surgiendo imágenes de este dramático hecho que tiene en vilo y muy impactada la opinión pública venezolana. Vean esto.
Bueno, ahí está el accionar violento de sectores opositores, radicales, pero que se mantienen en las calles, en un número considerable, aunque no tampoco no es masivo, ¿no? No es masivo, pero bueno, 200 personas dispuestas a generar violencia, en este caso queman instituciones. Parece que el uso de la pirotecnia y el fuego es justamente el fetiche favorito de estos sectores opositores, que lamentablemente no solo incendian organismos públicos, sino también que se ensañan con personas. Ya han quemado a 2 de ellas, una ha fallecido. Ahora, Mariano, estábamos hablando a nivel simbólico al ver esto. Claro que hay que ver, esto es imágenes que pone al aire Venezolana de Televisión, ¿no? Pero quienes quedan como violentos evidentemente son estos sectores opositores. Si la policía va y los reprime duramente, quedan como víctimas. Van a quedar estos sectores como víctimas. Digo porque este es un debate fuerte que se da, ¿qué debe hacer el gobierno? Y ya lo hemos charlado en esta mesa, con este tipo de manifestaciones. Sí, aparte en este caso, por ejemplo, vemos un montón de niños, había una guardería en ese lugar, es muy grave. Bueno, de todas maneras, el nivel de movilizaciones lógicamente está decreciendo, ¿no? No se puede mantener, igual se ha mantenido un montón de tiempo, pero vemos que hay una... Sí, baja, es agotador. Hubo un momento en el cual, sobre todo en estos últimos 3 meses, había 3 o 4 marchas por semana. No hay manera de sostenerlo. Fíjese, esta nota que viene es una portada de la agencia francesa de prensa, por favor. Dice, la élite brasileña se aflige por la crisis y... ¿por qué más? Y porque no pueden comprar champán, sí, la bebida espirituosa, como dicen algunos, de origen francés. La demostración que en general las graves crisis y los ajustes terminan beneficiando obviamente a la clase pudiente. En este caso no es que no puedan pagarlo, es que no hay. Y por eso lamentan la crisis, no porque haya 14 millones de desempleados, no porque se haya congelado el gasto social, no porque se intente hacer una reforma laboral en contra de los trabajadores o una reforma educacional en contra de los maestros y estudiantes, sino porque no tienen champán. Bueno, sin comentarios adicionales. Vamos a ver cómo le va a Michel Temer y sus aliados, que están en una situación muy endeble. Otro reporte de la agencia francesa de prensa. El presidente de Brasil, Michel Temer, seguirá teniendo el respaldo de su principal partido aliado. El socialdemócrata PSDB decidió mantener su relación con el gobierno, pese a los escándalos de corrupción que salpican a la administración. La actitud que ha tenido hasta ahora, apoyo a las reformas. Además, es un partido independiente. Si tiene cosas contradictorias a nuestra convivencia, será expuesto y adoptaremos nuestras líneas. El PSDB, que seguirá comandando 4 ministerios, reevaluaría la situación ante una eventual denuncia de la Fiscalía contra el mandatario. Es la segunda prórroga de la fuerza política a Temer desde el 17 de mayo, cuando el diario O Globo publicó una grabación en la que el mandatario parecía dar su aval para comprar el silencio de un exdiputado preso. Desde entonces, los sectores más jóvenes del partido piden abandonar la coalición de gobierno para no comprometer sus aspiraciones de volver al poder en las presidenciales de 2018. Le doy paso, doctor, para cambiar de esfera. Sí, bueno, acá para nuestro querido camarógrafo Maduro, me parece que si no puede ir a Marte, tiene posibilidades de tener un hogar en la Luna. A la pucha.
Bien para Maduro. Yo creo que más que ir a la luna lo que podés hacer es una escala ahí. Una escala técnica. Se toma un matecito de coca con Neil Armstrong. Pero o sea que el metraje se permite camino a la tiene luna. Marte, y tiene, además, hay harta altura en la luna. ¿Qué altura hay en la luna? Che, y bueno, ya sabes, Maduro, una escala ahí. Yo no diría que se quede porque es un poco cerca está. En cambio, si lo tenemos en Marte ya sabemos que no puede volver. Sí. Porque en la Luna va y vuelve. Pero Marte no, Marte te quedaste ahí. Y si no te podés seguir mirá cómo mueve con Matt Damon también, que hizo la película en Marte, que está buena, que hace un poco de agricultura, hace ahí interesante la película, véanla. Creo que puede ser ese el futuro de nuestro camarógrafo Maduro, porque su proceso acá en el canal está terminado, como camarógrafo también, o sea, el único camarógrafo que ha atravesado al aire en vivo y en directo, eso es impresentable. Bien, vamos a conseguir eso, siempre prometemos, yo quiero conseguir. Sí. Lo he buscado y no lo he encontrado, pero bueno, ojalá lo Seguro consigamos. que lo borró él mismo. Bien, un cortecito y hablamos de Argentina a la vuelta de nuestro querido Mauricio Macri. Bueno, tanto hablamos durante 2016, ya ni sé en qué año estoy, de la restauración conservadora. Este año no se habla nada de la restauración conservadora, tal vez porque ya no es moda, ya no es novedad o porque no les va muy bien. Podemos discutirlo después de ver esta última medida del presidente Macri en Argentina. Ejercicio de lo más lindos que uno puede hacer en la vida como persona, que es ponerse en el lugar del otro. A los discapacitados les están quitando las pensiones en nombre de cualquier artilugio porque lo que quieren es ahorrar dinero. Es una suspensión transitoria por cruces que se hacen de información que lo que demuestran es que ha mejorado significativamente el ingreso de las personas. ¿De qué estás hablando? Los recursos escasos del Estado tienen que ir realmente a quienes lo necesitan. Se terminan las retenciones a las exportaciones mineras. El total de las bajas, solamente, recalco, entre enero y junio de 2017 es de más de 80.000. 83.133 pensiones no contributivas menos, con casos que son alarmantes, personas que no tienen otro ingreso más que ese. La combinación de discapacidad con pobreza genera situaciones realmente delicadas y complicadas. Hay una mención a la gente con síndrome de Down. Estamos trabajando con ellos para mantener la pensión por un tiempo, para que se animen a recibir esas ofertas de trabajo. Hoy había un intento de reunión en diputados, la Comisión de Discapacidad, por estos temas. No quiso dar quórum el gobierno. Vean esta fotografía del personaje siempre impresentable, oscuro, gran negociador, eso sí, para sus propios intereses, que se llama Eduardo Amadeo. Está a la puerta, estuvo en la puerta de la sala, pero no ingresó. De cambio, no viene a quitar nada, ninguna ayuda social a nadie, que basta de mentiras. Basta de mentiras, no sabemos. Usted ve la televisión, no sabe quién le miente. ¿No? Si ve los medios de un lado, está todo mal en el gobierno, si ve los medios del otro lado, está todo bien en el gobierno. Eso pasa en este momento de la humanidad y de la región donde el periodismo está tan politizado y generalmente sin avisos, ¿no? Porque medios que te dicen nosotros somos libres e independientes y esto es mentira. A propósito de medios y de la República Argentina, Mariano, una noticia importante. Sí, murió Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín en la República Argentina, con muchas complicidades, la cara visible de la complicidad del negociado civil con la dictadura genocida de la República Argentina entre el 76 y el 83. Vamos a ver un informe de TVR, Televisión Registrada en la Argentina, justamente sobre las complicidades de los medios de comunicación con la dictadura militar. Perdóneme, antes de ver la nota. Eso dice usted, y yo estoy plenamente de acuerdo. Hay una foto incluso de la directora de Clarín con el entonces dictador Jorge Rafael Videla. Clarín dice otra cosa.
Bueno, ¿Quién miente? No, Clarín miente, claramente, porque pone a Ernestina Herrera de Noble como una adalid de la libertad de expresión, la libertad de prensa, cuando ella se quedó, el grupo se quedó con Papel Prensa, por ejemplo, y otros activos del Estado en una mesa de tortura durante la dictadura militar. Pequeño detalle, ¿no? No es fácil ser el director de un medio de comunicación y salir en una foto con el dictador de turno, ¿no? Eso Varias veces no tiene una foto. El país, recordemos la tapa de Clarín cuando fue el golpe de Estado, el golpe cívico-militar, puso el país está en orden. El país se ha pacificado, eran otros títulos de la prensa de la época, ¿no? Reporte, televisión registrada. Eran operaciones de prensa de los servicios de inteligencia concertadas con las editoriales. Clarín le dio el formato Clarín, o sea, Clarín le agregó esto arriba, le puso diálogo con extremistas. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. Clarín editó lo que le habían dado los servicios para mentir a plena conciencia, y esto ojalá algún día responda, entre otros, Morales Solá por esto. Acá estaba Joaquín Morales Solá a cargo de esta sección, y es él quien tiene que dar explicaciones. Yo personalmente concuerdo plenamente con la necesidad de juzgar a los militares responsables de muchos de los atropellos. Pero creo que la justicia implica que también se juzgue a sus socios y a sus cómplices civiles. Si decimos dictadura militar, estamos indultando a todos los civiles que fueron absolutamente indispensables, no fueron partiquinos de la dictadura militar. En cierta medida pareciera más bien que fueron los autores intelectuales, dichos en términos. El fango de la mentira, y es necesario reconstruir lo que fue el periodismo de la dictadura para saber qué se hizo mal, porque fue gravísimo lo que se hizo, ¿no? La mentira que se dio. La dictadura no fue militar, o no fue solamente militar, fue una dictadura de clase fundamentalmente que arrasó o pretendió arrasar contra la clase trabajadora. Prevalecían más los negocios que otra cosa. La maquinaria de la muerte iba a la par que esos negocios, pero esa maquinaria, digamos, si vemos las listas de delegados gremiales en cada fábrica, en la Mercedes-Benz, en la Ford y entre tantas otras, que desaparecieron el mismo 24 de marzo del 76 y días siguientes, nos vamos a dar cuenta que acá salieron a aplaudir, encantadísimos con la masacre, muchos que hoy siguen estando con sus grandes empresas, sus grandes bancos, sus grandes diarios. Fue aquí inaugurada una planta de papel prensa. A mí lo que me obsesiona de todo este proceso ¿es una batalla del pasado o es una batalla del presente? ¿Es una batalla de ellos? ¿Es una batalla gobierno Clarín o es una batalla nuestra de los ciudadanos? Esto me parece central, porque ¿para qué había esta conexión con la tortura, con la represión? Era para poder aplicar un plan que destruyó el Estado, que al decir destruyó el Estado, destruyó los hospitales, las escuelas. Después del 89, la gente misma pedía esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia y con el ministro Cavallo dieron la orientación económica que eran prácticamente las mismas que la nuestra. El proceso de ajuste no ha sido fácil. La decisión de este recorte del gasto público. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. La suba de impuestos. Tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Esto es un problema de todos, es el país que nos dejaron y que estamos sufriendo hoy y que recuperarlo nos cuesta hoy. Por eso ni es una batalla de ayer, sino que es una batalla de hoy, ni es una batalla de ellos, sino que es una batalla nuestra. Bueno, aquí había una gran empresa en Argentina que producía el papel para los diarios. Lo menos que ocurrió es que la dictadura se apropió de las acciones de esa empresa y se la entregó al periódico Clarín, con Ernestina Herrera de Noble al lado del dictador, y a La Nación. Y hoy ese monopolio del papel con el cual se producen los diarios, como es su propiedad, a Clarín y a La Nación no le cuesta nada, y le vende el papel a un precio altísimo al resto de los diarios que no son parte de esos grupos empresariales de la prensa. Bueno, de Argentina también nos llega la historia, si estoy bien, estaba viendo, se me estaba confundiendo, de un periodista que destapó un caso de corrupción muy fuerte en la década del 90 y ahora vive una
realidad muy diferente a la de un prestigioso, a la que podría tener en principio un prestigioso comunicador. Veamos el reporte de Sin Filtro. En las entrañas de la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con una historia profunda, una historia dramática, una historia que avergüenza. Bajo el asfalto de la icónica avenida Corrientes, en la estación de metro Carlos Gardel, hoy está pidiendo limosna el responsable de haber destapado uno de los iconos más grandes de la corrupción de la época menemista: la trama IBM Banco Nación. Esta investigación, lejos de convertirlo a Santiago Pineta en una referencia del periodismo argentino, le arruinó la vida. Dejaron de darme trabajo, tuve que hipotecar mi departamento, no pude levantar la hipoteca y me quedé en la calle, y todo mi físico sufrió las consecuencias de toda esta venganza criminal que termina viéndome acá como mendigo. Así recuerda el origen de esta trama de sobornos millonarios. Me encontré con una maniobra orquestada por Menem y de la cual era un protagonista de primer plano, IBM, que es una empresa que ha sido multada muchas veces por hechos de corrupción en los países donde lleva sus oficinas. En su libro La Nación Robada, don Santiago contó los entresijos de una de las mayores tramas de la corrupción argentina de todos los tiempos. Cuando ya había completado la investigación, vino la respuesta de los implicados. ¿En qué consistió? En 4 atentados. Fui atacado con puño de hierro en la mandíbula, perdí los dientes de abajo. En uno de ellos le grabaron la sigla IBM con un estilete en el pecho. Ningún culpable fue preso. ¿Cuál fue la respuesta de la justicia argentina? A pesar de estar todo probado, dejaron en libertad a todos y en realidad el único que pagó algo fue uno de los que distribuía las coimas, un señor Cataño que fue hallado ahorcado cerca de la ciudad universitaria. Don Santiago, con 2 bypass coronarios, cansado y en el ocaso de su vida, sigue teniendo un objetivo claro. Así que no hay nada que pueda impedirme, únicamente la muerte, continuar con mi objetivo de salvar a la Argentina, salvar a mi patria. Fuerte historia, ¿eh? Fuerte historia. Fue el máximo caso de corrupción de la historia argentina. La justicia prácticamente se hizo la desentendida. Y bueno, una demostración. Impune muere la dueña del grupo Clarín. Impunes están por sus complicidades en los crímenes de la dictadura militar, por sus apropiaciones ilegales, por su posición monopólica, y este periodista tiene que mendigar en la calle para poder sobrevivir. Doctor, un saludo. Nos reencontramos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Y nos despedimos también con un breve homenaje y un recuerdo al comandante Che Guevara. Un abrazo. Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo ya no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí, y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa, y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo,
sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. La que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Katari, y pienso que va a permanecer viva durante siglos. Tal vez me equivoque, pero me parece que... Yo creo que también. Creo que Hugo Chávez también está, y Fidel están en esa dimensión. Sí, yo creo que sí. Y Evo Morales, te puede gustar o no, ahora que estamos en Bolivia y que vivimos esa época histórica, y siempre que uno vive en ese momento, es difícil darle una dimensión al momento en el que uno vive. Pero Evo Morales va a ser una figura idéntica. Sí. Te puede gustar o no, ¿no? Puede estar de acuerdo, no me gusta. Lo mismo tenía Bolívar, tuvo miles de detractores, tuvo que huirse escapándose por una ventana de Bogotá. A Sucre lo mataron igual, San Martín terminó igual, ni que hablar de Juana Zurduy y tantos otros de nuestros libertadores. Pero después la memoria de ellos sobrevive. Sí, perdurará porque fueron personajes transformadores de la sociedad en la que vivían, y en el caso de Che Guevara se suma además como aliciente su muerte, su asesinato y la edad en que se produjo. Eso también genera un aura muy especial para el Che Guevara ante su muerte joven. Los que no perduran en general son las personas, los hombres, las mujeres que no impulsan transformaciones, ¿no? Los personajes históricos que impulsan transformaciones, digámosle avances sociales, llamalo si querés revolución, progresismo, lo que sea, pero quienes buscan transformar las sociedades y generar una ruptura con el orden dominante son los que emergen como grandes figuras históricas. Los demás como que van manteniendo el statu quo habitual y claro, no generan ninguna ruptura, ninguna transformación, nada, ningún cambio. Y sí, porque aparte el recuerdo tiene que ver también con la veneración y el amor de sus coterráneos, a quienes inspiró y las generaciones que lo siguieron. ¿Quién es el presidente que siguió a Gualberto Villarroel? Nadie se acuerda. Nos acordamos y no nos acordamos de los líderes que impulsaron transformaciones. ¿Quiénes fueron los presidentes de Bolivia durante la Guerra del Chaco? Después vino una transformación social con ese socialismo militar y las figuras de Bush, de Toro, de Villarroel, como que quedan ahí. Peñaranda también estuvo ahí, que estuvo en la Guerra del Chaco y fue presidente a inicios de la década del 40, pero nadie... Bueno, justamente hoy también es fecha del armisticio, del cierre de la Guerra del Chaco. Ahí hay una foto impresionante, sí, ¿no? De Peñaranda justamente, de Estigarribia, el paraguayo, todos riendo en una foto que es para mí tremenda, ¿no? Sí, sí, porque es lo que se dice, ¿no? Que fue una guerra sin odios, y que el abrazo que se fundieron en ese caso los mariscales de campo también se dio luego de la victoria en la batalla de Villamontes, la última, el abrazo entre los pilas y los bolivianos, como se decía.
Bueno, tantas historias que andan dando vueltas por ahí, es lindo hablar de todas estas cosas y creo que es necesario. Pero vamos al acontecer informativo y vamos a iniciar la emisión de hoy en España, con una portada de el ABC de Madrid, periódico ultraconservador de España, que en algún momento durante la era republicana fue expropiado por sus trabajadores. Exactamente, sí. Tuvo un lapso en el cual... sobre todo sectores pero antes de la etapa republicana era conservador también. Sí. Tuvo un interregno cuando fue expropiado por los trabajadores. Hay un candidato a la presidencia de Chile que está planteando la expropiación del mercurio por las deudas que tiene con el fisco. Bueno, otros temas. Yo decía hoy de ir rápido y ya nos estamos enganchando en la charla, como siempre. ABC, Rajoy convierte la moción en dura censura a Iglesias. Vamos a dar un poco de contexto para que esto se entienda, doctor. Sí, el partido Podemos de Pablo Iglesias presentó una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy por los múltiples casos de corrupción que acechan al partido de gobierno. Lo que se conoce como moción censura es la posibilidad de destituir y sustituir por otro gobierno al presidente de turno y su formación política ante situaciones muy excepcionales. De hecho, esta es la tercera vez en la historia de España que se pide una moción de censura y el diario ABC conservador jugaba como que salió perdiendo Iglesias con el juego de palabras moción de censura. Si se aprueba esa moción de censura, según el régimen imperante en España, el gobierno debe dimitir. Sí. Vamos a un reporte de la agencia EFE, por favor. Se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión. Rechazada la moción de censura de Unidos Podemos contra el gobierno de Mariano Rajoy. Tras 16 horas de debate en el Congreso, la candidatura de Pablo Iglesias ha recibido el apoyo de 82 diputados, 170 en contra y 97 abstenciones. A Podemos y sus confluencias se han unido los parlamentarios de Esquerra Republicana, Compromís y Bildu. En contra han votado PP, Ciudadanos, UPN, Fora Asturias y Coalición Canaria. Y PSOE, PNV, PDeCAT y Nueva Canarias se han abstenido. Rajoy consigue así superar una moción de censura que ha situado en el centro del debate a la corrupción y deja claro el nuevo tono de conciliación entre PSOE y Unidos. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más. Ahora sí. Nada más. Bueno, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que viva el Che Guevara y que viva Don Atahualpa Yupanqui. En esta fecha que se recuerda y se conmemora un nuevo aniversario en el nacimiento de Ernesto Che Guevara, guerrillero y figura universal. Nuestro camarógrafo Maduro nos preguntaba si, ¿en cuánto dijiste, Maduro? ¿Cuánto tiempo? 50 años. Y en 50 años se recordará el Che Guevara. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Cómo le va? Sí, claro que sí. Hoy, 89 años de su natalicio, en realidad nació un mes atrás, un 14 de mayo, pero en ese momento una sociedad más conservadora, como su madre se había casado sin casarse. Se había embarazado. Se había embarazado sin casarse. Lo anotaron un mes más tarde para disimular. Yo creo lo mismo, pero no es una versión de John Lee Anderson, que es un investigador muy serio, que escribió una biografía, pero hay otros que, por ejemplo en Cuba, como que no les gusta esa versión, o bueno, no hay otros investigadores o historiadores que avalen la tesis de John Lee Anderson. Yo tiendo a creer lo mismo, ¿eh? Porque esa es una, digamos, porque está bien fundamentado. Está bien fundamentado, obviamente no va a estar documentado, porque justamente el documento de nacimiento dice 14 de junio, pero lo ha chequeado o lo ha registrado muy bien, sobre todo en las zonas de la Argentina, del centro de la Argentina. Bueno, yo creo que la memoria o la figura del Che Guevara va a sobrevivir en la humanidad. Pienso que ya está, aunque han pasado pocos años, está en la dimensión de nuestros libertadores, de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins. Podemos. Ha habido un rechazo que para mí es muy importante porque se ha producido también en otros países de Europa a los radicales
a los extremistas y a las personas con comportamientos bastante poco saludables para la época en la que estamos viviendo. Podemos, por su parte, sale satisfecho porque, aunque fallida, la moción demuestra que hay alternativa para sacar al PP del gobierno. Esta censura era necesario lo que Irene Montero dijo ayer, era necesario que tendiéramos puentes para construir desde la propuesta política una alternativa. Creo que hoy estamos mucho más cerca. La esperada intervención del nuevo portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, parece haber cumplido con sus objetivos: tender puentes con Podemos y unir al Grupo Socialista. Es la tercera moción de censura en la historia de la democracia española, tras la de Felipe González en 1980 y Antonio Hernández Mancha en el 87, que también fueron rechazadas por el Congreso. Bueno, y justamente en este espacio de moción de censura en la Cámara Española hubo un fuerte cruce entre el presidente de Ciudadanos, Rivera, y el de Podemos, Iglesias. Lo reporta la agencia Atlas. Llaman a entrar. Rivera el primero en actuar hoy. Señor Rivera Díaz. A lo que vamos, que Iglesias y Rivera no se llevan, es un hecho. Hay que ser bastante facha, cínico, pedante. El escudero del Partido Popular. Señor Iglesias, ¿alguna idea? Yo le aconsejaría que inauguremos un nuevo tiempo de mesura en el trato. Sí, lo que han oído. Reproches mutuos por permitir a un ausente Rajoy ser presidente. Nadie más que usted es responsable de que el señor Rajoy sea presidente. Cuídese del compadreo con el partido político más corrupto de Europa. Si Podemos no existiera, a lo mejor no sería presidente. ¿Ustedes por qué apuestan? Por esto, por esto. Cataluña. Usted es